Bienvenidos a la sección Historias Bíblicas. El día de hoy comenzaremos el estudio del primer libro de la Biblia llamado Génesis. Como ya mencionamos, el capítulo 1 y también el capítulo 2 nos narran la historia de la creación de este mundo. Si ustedes alguna vez han leído este pasaje completo, se habrán dado cuenta de que está dividido en dos partes. La primera, que abarca todo el capítulo 1 y los primeros 4 versículos del capítulo 2, es un breve relato de las obras que Dios realizó durante la creación del mundo, mientras que la segunda parte, que abarca el resto del capítulo 2, proporciona detalles interesantes que no se incluyeron en la primera parte debido a la brevedad del relato. Así que siguiendo con el orden establecido por el autor, llamado Moisés, en este video estudiaremos la primera parte. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Esta manera de comenzar es muy interesante, porque no solo nos muestra que Dios es el creador de todo lo que existe, sino también nos lo describe como una persona capaz de tomar decisiones. Él no solo permitió que la tierra se formara, sino que en algún momento de su historia decidió crear este mundo y lo hizo. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. En este pasaje, la palabra abismo significa una gran extensión de agua. Y lo que se nos está dando a entender aquí es que la tierra estaba toda cubierta de agua y envuelta en una densa oscuridad. Entonces, ¿qué hizo Dios? El resto del relato está organizado en 7 días, en cada uno de los cuales Dios hizo una obra diferente. Y te compartiré un resumen de cada uno de los días. El primer día, Dios hizo la luz, una forma de energía visible que, entre otras cosas, serviría para marcar la diferencia entre el día y la noche. El segundo día, Dios abrió un espacio encima de la tierra al cual llamó cielo, que en la actualidad también lo llamamos atmósfera, tan necesaria para la permanencia de la vida en este mundo. El tercer día, Dios reunió todas las aguas en un lugar al que llamó mar. De esta manera se descubrió el suelo y Dios hizo que produjera todo tipo de vegetación: el pasto, las plantas y los árboles. En el libro de los Salmos, la manera en que Dios formó el mar y el relieve terrestre se describe con lenguaje poético. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que les asignaste. Les pusiste un límite que no pasarán ni volverán a cubrir la tierra. El cuarto día, Dios creó el sol y la luna para que alumbraran de día y de noche, y para medir el tiempo en días, meses y años. El hecho de que Génesis 1:16 mencione las estrellas no significa necesariamente que las estrellas fueron creadas el cuarto día de la creación de este mundo. De hecho, el texto original no dice hizo las estrellas, sino que solamente dice las estrellas, sin la palabra hizo. Es cierto que este versículo enseña que Dios creó las estrellas, pero no necesariamente las hizo el cuarto día de la creación, sino que pudo haberlas hecho mucho antes. Y en esta parte solamente se mencionan relacionándola con los otros astros que Dios creó. El quinto día, Dios creó a los animales marinos y a las aves que vuelan por el cielo y los bendijo para que se reprodujeran. El sexto día, Dios creó a los animales terrestres y también formó al ser humano. Formó a un hombre y una mujer, los bendijo y les señaló lo que sería su alimento. Y finalmente, el séptimo día, Dios descansó de todo lo que había hecho y también bendijo el séptimo día y lo santificó. Aquí santificar significa poner aparte para un uso santo. Qué pasaje tan sencillo, ¿verdad? Bueno, en realidad es sencillo de recordar, pero para muchos resulta muy complicado de comprender. De hecho, hasta para los más estudiosos de la Biblia este pasaje está lleno de misterios. Pero, ¿cómo debemos interpretarlo? La respuesta es esta. Génesis es un libro que tiene sentido literal, lo cual significa que el autor dice exactamente lo que quiere decir. Te daré un ejemplo. En el video pasado vimos que en profecía las estrellas del cielo representan a los ángeles de Dios,
Por lo tanto, cuando estamos en Apocalipsis, si nosotros leemos la frase, las estrellas del cielo, quizás debamos entender que está hablando de los ángeles de Dios, porque Apocalipsis es un libro simbólico. Sin embargo, cuando nosotros estamos en Génesis y leemos la frase, las estrellas del cielo, debemos entender que está hablando de las estrellas del cielo, porque el libro de Génesis es un libro literal. De esta manera es como debemos entender el relato de la creación del mundo. Además, este relato es tan sencillo que ni siquiera está relatado en lenguaje poético. En este pasaje, Moisés simplemente nos presenta a Dios como una persona que toma decisiones, que da órdenes y que verifica la calidad del trabajo que está haciendo. Lo cual nos da a entender que el único propósito de Moisés era dejar un relato sencillo de comprender para cualquier persona. Una de las interpretaciones más aceptadas en la actualidad de este pasaje dice que cada uno de los días de la creación representan largos periodos de tiempo, de miles o hasta millones de años. Pero esto, además de faltar al principio de que Génesis es un libro literal, no concuerda con muchas otras enseñanzas de la Biblia. Por ejemplo, si al mencionar la palabra día, Moisés hubiera querido referirse a un periodo de miles de años, no habría dicho 6 veces en el mismo pasaje que cada uno de estos días está comprendido por una tarde y una mañana. Obviamente los días que se componen de una tarde y una mañana duran 24 horas, no miles de años. Además, en el libro de Éxodo, cuando Dios instituyó para su pueblo un día de descanso semanal, Él dio su propio ejemplo, diciendo que Él duró 6 días en crear la tierra y que reposó el 7º día. Si Dios hubiera durado miles y miles de años en crear la tierra, entonces Él no tendría un buen ejemplo que darnos de reposo semanal. Además, recordemos las palabras del salmista. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Realmente resulta muy difícil creer que entre que Dios dijo y fue hecho, pasaron miles de años. Muchas interpretaciones sin base en la Biblia surgen por causa de creer que Dios está limitado por las leyes naturales, siendo que Él mismo fue quien las creó. Dios no creó estas leyes para limitarse, sino para cumplir su propósito por medio de ellas. Entendamos que nuestra comprensión de estas leyes está lejos de ser completa y creamos lo que dice la Biblia sin añadir interpretaciones extrañas. Entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Cuando recién fue creada, la tierra era sumamente hermosa. En la superficie había montañas, colinas y llanuras, por las cuales cruzaban caudalosos ríos y bellos lagos. No había pantanos repugnantes ni desiertos estériles, y por todos lados se podían ver grandes árboles y lindas flores. Esa era la tierra que Dios creó. Sé que nuestro estudio de la creación estaría incompleto si no analizáramos en Génesis el resto del capítulo 2, pero ya es tiempo de terminar y será mejor que ese contenido lo dejemos para un video próximo. Si no quieres perderte ese video o cualquier otro video de los que subamos en el Camino a Emaús, te recomiendo que te suscribas a este canal. Si te gustó este video, puedes dar clic en me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes dejar en los comentarios tu respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo fortalece tu fe el saber que Dios creó todo lo que existe? Para formular tu respuesta te puedes basar en la lectura de los Salmos 8, 19 y 104. De verdad te recomiendo mucho que los leas porque enriquecerán tu vida espiritual. Muchas gracias por todo y te recuerdo que tienes una cita conmigo en el próximo video.